y contadores. Eso lo vamos a ver también si tenemos tiempo, lo vamos a ver también. Bueno, en este caso vamos a hacer un balanceo de carga, pero por turno, es decir, primero una y después la otra. No importa cuánto tiempo estuvo funcionando cada una. ¿En qué casos de aplicación se utiliza este tipo de configuración? Bueno, básicamente para repartir la carga, ¿sí? Repartir el trabajo realizado y para que no se sobrecargue una de las bombas. Y la otra aplicación es, por ejemplo, que supónganse que ustedes tienen, es muy común en los edificios, que la mayoría de las bombas son trifásicas. ¿Y qué pasa si se corta una fase? Bueno, si se corta una fase y podemos hacer uso de la otra bomba configurada como monofásica, con lo cual ahí habría que hacer un control adicional para medir si hay un corte de fase. Bueno, en este caso vamos a suponer, solamente vamos a hacer la alternancia de las bombas, ¿sí? Bien, esto sería el enunciado. Por ejemplo, usted podría llegar a ser un enunciado de un parcialito, ¿sí? Se cuenta con dos bombas que toman agua de un tanque cisterna, que en principio supondremos que siempre cuenta con capacidad, es decir, no medimos el nivel del tanque cisterna. Vamos a ver después, en una segunda parte, que también le podemos poner un sensor al tanque cisterna que detecte si tiene agua o no tiene agua. Un segundo que sigo admitiendo gente. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer, en este caso, bueno, decimos que una es monofásica, la otra es trifásica. Lo que se desea es que ambas bombas se activen de manera alternada, ¿sí? Primero una y después otra. Por cada ciclo de llenado del tanque, vamos a darle la activación a una bomba y en el próximo ciclo se la damos a la otra. Vamos a contar con sensores de nivel, en este caso yo dije que son capacitivos, y que cuentan con la opción de poder utilizar su contacto normal abierto o su contacto normal cerrado. Vamos a tener un sensor S1 que mide el nivel mínimo y un sensor S2 que mide el nivel máximo. Bueno, ¿qué nos piden? Plantear las entradas y salidas intervinientes, plantear el diagrama de estados y transiciones y realizar el control con lógica cableada para el circuito de comando. También nos piden realizar el circuito de potencia, que yo aquí no lo presento, pero bueno, el circuito de potencia sería el arranque directo de un motor trifásico y el arranque directo de un motor monofásico con sus correspondientes, sí, protecciones magnetotérmicas. Y la parte que vamos a introducir es, yo les quiero mostrar también un software que es el primo del KDSIMU, que es el PCSIMU, que algunos ya lo conocen y permite de alguna manera hacer una suerte de escala, de simulación de lo que está pasando en el proceso. Bien, acá es donde planteamos las entradas y las salidas. Los sensores son normales cerrados, ambos son normales cerrados, es decir, que sin presencia de contacto están cerrados. Tengamos en cuenta que cuando empieza a llenarse el tanque y el agua entra en contacto o se acerca, digamos, porque acuérdense que los sensores capacitivos podrían colocarse, si es un tanque de plástico, se podría colocar del otro lado. ¿Sí? ¿Alguien me habló? Perdón, pensé que alguien me había hablado. Les decía que los sensores capacitivos pueden colocarse del lado de afuera de la pared y no necesariamente tienen que estar en contacto con el líquido. Eh, Esto podría llegar a ser útil, Felipe, si vos me lo planteaste, si lo que vos querés medir, esta sustancia química que es corrosiva, está dentro de un recipiente que no es metálico, podrías llegar a utilizar sensores capacitivos si lo que necesitas es simplemente detectar nivel. Ahora, si vos lo que querés es medir una salida analógica, no te sirve, ¿no? Claramente. Bien. Por otro lado, la salida van a ser los dos contactores que van a activar las dos bombas, ¿sí? B1 y B2. Bueno, acá es donde planteamos algo parecido, ya hicimos en la clase pasada con el ejemplo del semáforo. ¿Se acuerdan que en un diagrama de estados y transiciones siempre tenemos que tener un inicio, que es el que indica por dónde arranca el proceso? En este caso, en el inicio, las dos bombas están apagadas. ¿Y qué puede ocurrir? Digamos, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Acuérdense,
como S1 es un sensor normalmente cerrado, ¿sí? En el momento que empieza a vaciarse el tanque, cuando detecta, cuando tiene presencia de líquido, un sensor normalmente cerrado se abre. En el momento que el nivel del líquido empieza a bajar, cuando deja de detectar presencia de líquido, el sensor se va a cerrar porque es un normal cerrado. Y entonces va a hacer la transición tanto para un lado, puede hacer la transición tanto para un lado como para el otro. Ahora, ¿ya se acuerdan que les dije que si yo quiero hacer una alternancia de las bombas, tengo que decir tanto de un lado o del otro para poder determinar si voy a prender la bomba 1 o voy a prender la bomba 2? No puedo, si yo no le agrego una condición más a ese 1, se van a disparar los dos estados A y B simultáneamente. Bueno, eso vimos en la clase pasada, que lo hacíamos con las herramientas set y reset. Con lo cual, si vamos a ir para el estado, si queremos que vaya para el estado A, en el estado A vamos a tener que setear una marca, una variable auxiliar. En este caso, como vamos a usar una lógica cableada, vamos a tener que prender una bobina de un relé. Y posteriormente vamos a tener que poner esa condición, si el relé está apagado o prendido, en las dos ramas de transiciones. Entonces, de esta manera, fíjense que quedaría completamente, unívocamente determinado que inicialmente ese relé está apagado, con lo cual, cuando el tanque en el primer ciclo se vacía, va a venir para el estado A. Yo lo que voy a hacer ahí es activar un relé que va a tener que quedar activo, enclavado en este caso, porque vamos a usar lógica cableada, y una vez que el tanque se llena, vuelve al inicio a través de la detección del sensor que marca el nivel máximo. Cuando volvemos al inicio, ahora la variable, en este caso el relé R1, ya no va a estar más en cero, sino que va a estar activo. Con lo cual en el próximo ciclo, en lugar de ir al estado A, va a ir al estado B. Y en el estado B lo que tenemos que hacer es desactivar ese relé para que cuando se vuelva a llenar, en el próximo ciclo vaya hacia el estado A. Con lo cual, digamos, el mecanismo, el ciclo que va a ser inicio estado A, inicio estado B, inicio estado A, y así logramos la alternancia de las bombas. Algo parecido hicimos en el semáforo, ¿se acuerdan? Cuando estábamos en el amarillo, que queríamos ir al rojo, queríamos ir al verde. Eso lo hacíamos con la misma eh, herramienta, es decir, con la herramienta set y reset. Pero en este caso estamos haciendo un set y reset con una lógica cableada. Vamos a estudiar bien cómo sería. Bueno, acá tenemos hecho en Cadecimu, ¿sí? Una captura de pantalla, en donde tenemos una línea de alimentación, ¿sí? Que puede llegar a ser, esto generalmente es de baja tensión, porque estamos en el circuito de comando. Tenemos un circuito magnetotécnico, puede ser una llave, lo que conocemos como una llave térmica, que protege contra cortocircuito y contra sobrecarga. Bien, después tenemos, fíjense este detalle. En la primera simulación que vamos a hacer, los sensores los vamos a simular con esto que son interruptores manuales. ¿Sí? Si ustedes programaron en Cadecimu, identifican este interruptor como esto simbolizaría el sensor de tanque lleno, el S2. Y el S1, acuérdense que los dos eran normalmente cerrados, el S1 es el sensor de tanque vacío. Bueno, cuando nosotros cerramos la llave magnetotérmica, lo primero que vamos a hacer es detectar si el tanque tiene o no tiene agua. Eso lo vamos a decir con S1. Si el tanque no tiene agua, y este es un sensor normalmente cerrado, va a estar cerrado. Y al estar cerrado, fíjense que tenemos dos ramas que van a depender del estado de RA. RA es un relé que va a ser representativo de la variable auxiliar o la marca. La marca, o en este caso el contacto de salida de este relé, lo pongo normalmente cerrado en esta rama y normalmente abierto en esta otra rama. En esta rama activo la bomba B1, mientras que en la de la derecha activo la bomba B2. Inicialmente va a venir por aquí.
Hola Francisco. Francisco de Pedro acaba de unirse. Qué bueno, Francisco, que te uniste. Llegaste justo en el momento más lindo. Bueno, les decía, entonces, si nosotros queremos hacer una alternancia exclusiva de bombas con lógica cableada, tenemos que hacer uso de un relé como marca o como variable auxiliar. Entonces, inicialmente vamos a ver que si el tanque se vacía, el sensor normalmente cerrado se cierra y activa esta rama, prendiendo la bomba B1. Al prender la bomba B1, se genera el enclavamiento, ¿sí? A través del contacto auxiliar normal abierto del propio contactor que prende la bomba B1. Este contactor sería uno trifásico que prende una bomba trifásica. Pero a la vez esa bomba B1, fíjense que otro contacto auxiliar normalmente abierto, está en esta segunda rama, en esta tercera rama, que lo que hace es activar este relecito, un relé auxiliar, que también genera su autoenclavamiento. Entonces, el tanque se va a empezar a llenar a través de la bomba B1, y cuando pasa por el sensor S1, que es normalmente cerrado, lo abre. Al abrirse, no se detiene su llenado, ¿por qué? Porque está enclavado, ¿no? Esta es una marcha parada de un motor común, ¿se acuerdan? ¿Y cuándo se va a detener? Cuando llegó a activarse la bomba B2. Cuando se activa la bomba B2, se detiene el llenado del tanque. Perdón, cuando llega el sensor S2, no B2, S2. Cuando alcanza al sensor S2, el tanque detiene su llenado. Pero ¿qué pasó con esta rama que está acá a la derecha? Quedó enclavada y ahora el relé RA quedó prendido, con lo cual esto quedó abierto y esto quedó cerrado. En el próximo ciclo, cuando se vuelva a bajar el nivel del líquido, ¿qué va a ocurrir? La que se va a activar es la bomba B2. Y así genero yo la alternancia por lógica cableada del llenado de los tanques, de un tanque con balanceo de carga utilizando dos bombas. Fíjense también que tuve que incluir los contactos normales cerrados cruzados de las bombas. Si yo no hacía esto, cuando yo activaba a través de la bomba B1 al sensor RA, esto se iba a cerrar y también iba a activar las dos bombas al mismo tiempo. Por eso es necesario ponerlos cruzados con los normales cerrados. Muy bien. Ahora, esto está en una presentación. Vamos a simularlo, ¿no? Bien. Vamos a dejar de presentar esta pantalla y vamos a presentar otra pantalla. Ahí estamos. Deberían ver ahora el CADESIM que lo estoy presentando. Confírmenme, por favor, si lo estamos viendo todos. Sí, se ve. Sí. Muy bien. Bueno, como ustedes pueden ver, este es el mismo programa. A mí me titila, no sé si ustedes lo ven titilando también. No, no. ¿Lo ven fijo? Ah, ok, mejor. Yo lo veo titilando, pero será porque estoy compartiendo la pantalla. Bueno, ahí lo voy a simular. Pongo el play, cierro el disyuntor magnetotérmico y fíjense que inicialmente la bomba que está funcionando es la B1. ¿Por qué? Porque el tanque inicialmente estaba vacío, entonces esto estaba normalmente cerrado. Se empieza a llenar el tanque, abro esto, porque el nivel del líquido empieza a subir, ya pasó por el nivel mínimo S1, hasta que ¿Te hago una llega. consulta? Sí, Cuando abrís S1, S1 pasa a valer 1, ¿no? O 0, como habíamos dicho. claro, en realidad normal cerrado
pasa a valer 1, ese 1 pasa a valer 1 porque está activo, pero en realidad el contacto pasa a ser abierto. Claro. Listo. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces fíjense que cuando este se abrió, significa que el tanque, el nivel del tanque alcanzó el nivel máximo. Fíjense que el relé quedó en 1, quedó enclavado, ¿no? Entonces el tanque se empieza a vaciar de nuevo, con lo cual este se vuelve a cerrar, el sensor S2 del tanque máximo se vuelve a cerrar, y en el próximo ciclo, S1 está en los dos lados, ¿sí? Fíjense que cuando yo activo uno, se activa el otro. En este segundo ciclo, la bomba que se prendió es la bomba B2. Bueno, empieza a llenarse, pasa de vuelta por el nivel mínimo, sigue llenándose hasta que alcanza el nivel máximo. Y ahí el relé se apagó porque el que produce el desenclavamiento del relé auxiliar es la bomba 2. Es decir, este va a quedar activo hasta que se prendió la bomba 2. Y así uno se las arregla. Fíjense que con este programita que yo les estoy mostrando acá, les estoy enseñando cómo hacer un balanceo de carga de dos salidas, o dos bombas, dos motores, dos luces, lo que más les guste. Bien, ¿alguna duda de esto? ¿Se entendió bien? Es bien claro, es un poquito un retroceso, volvemos un poco para atrás. ¿Por qué volvemos un poco para atrás? Este mismo programa, si ustedes lo giran 90 grados en el sentido antihorario, pasaría a ser una suerte de ladder, ¿sí? En donde los primeros contactos estarían dentro de la matriz justamente de contactos y las bombas, las bobinas y el relé estarían en la última columna del ladder, siendo justamente las salidas. Con lo cual esto tranquilamente lo pueden pasar, pueden simularlo con el Celio, eligiendo el lenguaje de programación de ladder. Bueno, ahora volvamos a la presentación. Voy a presentar en lugar de una ventana toda la pantalla, va a ser más fácil, así ustedes ven directamente lo que yo hago y no tengo que estar cambiando de pantalla. Bueno, volvamos acá. ¿Qué modificaciones le podrían hacer a este programa para mejorarlo? ¿Qué se les ocurre? Primero, ¿se acuerdan que una de las premisas era, vuelvo un poquito para atrás, fíjense, acá decía, supondremos que siempre cuenta con capacidad el tanque cisterna. O sea, lo primero que podríamos hacer es colocar un sensor en el tanque cisterna. Un sensor que detecte si ese tanque cisterna, cuando llegó al nivel mínimo, me avise que las bombas no pueden prender porque no tengo agua, las bombas estarían trabajando en vacío. Esa sería una de las modificaciones que le podríamos hacer. Bien, ahora yo les voy a pasar a mostrar otro programita. ¿Ven el cadecimo ahí? Sí, sí. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, yo acá tengo un segundo programa minimizado. Ah, no, este es el mismo. Este que está acá. Bueno, fíjense que este es el mismo programa. Lo voy a ampliar para que se vea bien. Mantengo el disyuntor magnetotérmico y una de las modificaciones que van a ver ustedes es que reemplacé los interruptores por contactos. ¿Sí? Esto podría llegar a ser un contacto auxiliar de una salida de un relé, ¿sí? Que para poder simularlo, yo no le puedo hacer clic directamente como hacía antes en el caso del interruptor.
sino que esto tiene que ser la salida de algo. Tiene que ser la salida de algo. O puede ser que yo esto lo tenga conectado a un PLC y en esa entrada yo tengo puesto el sensor físico y cuando ese sensor mide, me transmite su salida al PLC y el PLC me lo informa a través de esta entrada. Esa es la primera modificación que le hice, es decir, reemplacé a estos que están acá, ¿no? Estos que antes eran interruptores, por contactos. La segunda modificación que le hice fue agregarle un sensor S3 normalmente abierto. Este sensor S3 es el que representa el nivel mínimo del tanque cisterna. Cuando no tengo agua, es un sensor normal abierto. Cuando tengo agua se cierra, cuando no tengo agua se abre. Es decir, que la parada de este circuito, marcha parada, se puede, digamos, generar por dos causas. Primero, porque se llenó el tanque principal, o segundo, porque se vació el tanque cisterna. Bien, esa es la mejora que le introducimos. Eh, lo mismo para S1, ¿no? S1 también lo reemplacé por contactos. La otra, acá yo hice una línea verde que divide dos cosas. Esto sería el circuito de comando y esto que hice acá es un circuito que hace lo siguiente. Esta rama es un circuito marcha parada de un relé que se llama RB. ¿Sí? La marcha va a ser la detección. S4 es otro sensor. Acá a la derecha lo tenemos. Que va a ser el sensor de nivel medio del tanque cisterna. ¿Sí? Y el S5 es el nivel máximo. El S5 es el nivel máximo. O sea, tenemos tres sensores en el tanque cisterna. Un nivel mínimo, un nivel medio y un nivel máximo. Este relé auxiliar RB lo que va a ser simular la habilitación, ahora vamos a verlo en el PCSIMU, cuando este relé se prende, lo que voy a hacer es llenar el tanque cisterna. Esto va a estar simulando el ingreso del agua de la red, esta rama. Y la segunda rama que tengo acá delante, a la derecha de la línea verde, es una OR que me dice que cuando la bomba B1 o la bomba B2 estén funcionando, me va a activar otra electroválvula, que va a ser una RC, que lo que hace es, me va a habilitar, mientras se prende una bomba o se prenda otra bomba, me va a abrir una electroválvula del tanque cisterna. Esto lo tuve que hacer necesariamente para poder simular lo que les voy a mostrar ahora a continuación. Fíjense, vamos a poner las dos pantallitas que se vean. Díganme si lo ven bien, si lo ven con retardo, si ven lo que estoy haciendo, porque yo no lo sé. Supongo que sí. Ahí estamos. Esto que yo les estoy mostrando acá también puede llegar a ser muy útil cuando ustedes quieran simular con el PLC. Para poder activar de manera simultánea el KDSIMU y el PCSIMU, tienen que estar los dos abiertos. Y lo que tienen que hacer es una analogía, ¿sí?, de las variables. Fíjense, si ustedes eligen acá, dentro del menú, este botón que dice entradas-salidas, les va a aparecer acá abajo, en el submenú, ¿sí?, el intercambios de entrada con PCSIMU. Se alcanza a leer intercambios de entradas con PCSIMU. Entonces hacen clic ahí, lo arrastran y les aparece las entradas I00 a I07. ¿Sí? Bueno, pero vamos a borrarlo porque ya la ingresé, las entradas ya están ingresadas aquí, ¿no? Entonces yo la analogía que hice fue el S1, que era el nivel de tanque mínimo, se lo asigno a la entrada I00, que esta podría llegar a ser una entrada física de un PLC. Y cuando me voy al PCSIMU, este es el tanque principal, ustedes tienen diferentes elementos acá arriba. Es muy fácil usarlo este programa. En este caso yo usé un depósito, que es un tanque. Cuando eligen el tanque y lo pegan y hacen doble clic, ahí les aparecen varios parámetros. Primero,
La I obviamente tiene tres sensores, cuatro, porque tiene también uno analógico que no lo estamos usando en este caso. Fíjense que tenemos el captador de nivel máximo que está conectada a la entrada I01. La I01, fíjense que aparece acá, lo que está a la izquierda es el KDECIMO, lo que está a la derecha es el PCSIMO. El I01 está conectado al sensor S2. ¿Y el sensor S2 quién era? El sensor de nivel máximo. Captador de nivel máximo, I01. En este caso, el captador de nivel mínimo no lo estoy usando, por eso acá no está tildado. Y sí estoy utilizando el captador de nivel medio. Y lo tengo, programé aquí, yo uno le puede ir agregando, ¿no? Le puedo ir diciendo a qué entrada lo conecto. En este caso está conectada a la I00. Y la I00 es el captador de nivel mínimo, es el sensor mínimo. Bueno, en este caso, en lugar de ponerlo con el mínimo, lo puse con el medio, ¿no? Para que no se vacíe del todo. ¿Se entendió hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, Sí, perfecto. Estos son entradas. Después tengo, fíjense que tengo estas electroválvulas, que si uno hace doble clic, en lugar de plantearles las entradas, plantea la salida. Fíjense que esta Q me plantea la Q00, acá yo lo puedo ir modificando, ¿no? Y a esta válvula también le puedo ir modificando el caudal de salida. Y le puedo decir que si tiene o no tiene líquido en la entrada de la válvula. Estos elementos son simuladores, ¿sí? No tengo realmente agua del otro lado de la válvula. Pero si yo le digo que tiene líquido del otro lado de la válvula, cuando esta válvula se active, va a empezar a tirar agua a razón de 10, de un caudal de 10. Este 10 puede ser litros por segundo, centímetros cúbicos por segundo, etc. Entonces, esta va a estar conectada a la Q00. La Q00 es la bomba B1. Cuando la bomba B1 se active, esta electroválvula se va a prender. Fíjense, ¿por qué puse una electroválvula combinada con un motor que también le puse el Q00? Porque yo, para poder simular el llenado de un tanque, con un motor solo, con una bomba sola, no lo puedo hacer. Tengo que combinarla con una bomba. Es decir, que cuando la Q00 se active, se va a prender el motor y la electroválvula. Lo mismo ocurre con la electroválvula, esta que está a la derecha, que se la asigné a la Q01, y la Q01 simboliza el encendido de la bomba B2, lo mismo que este motorcito. Después tenemos, ¿se acuerdan que yo les dije que acá en el KDECIMO habíamos usado dos relés auxiliares? Este que era un RB, y el RB es una salida que lo que va a hacer es agregar agua al tanque cisterna. Es decir, que el RB vendría a simular el ingreso del agua de la red. Es decir, que cuando no tengo un nivel de líquido en el tanque cisterna, como que sería como un flotante que se abre y le deja ingresar el líquido. Y la RC, que es la que está acá abajo, es la salida, que es la que yo voy a activar o abrir en realidad cuando se prenda B1 o se prenda B2. Por otro lado, acá tengo otra electroválvula que es el consumo del tanque que no es controlable. Es decir, esta siempre está abierta, siempre está en 1 y siempre tira agua, siempre consume agua. Bueno, basta de palabras y como yo les dije, en esta materia todo lo que decimos lo tenemos que demostrar. Entonces vamos a demostrar a ver si esto funciona o no funciona. Vamos a tratar de mostrar lo mejor que se pueda los dos programitas al mismo tiempo. Ahí vamos a agrandarlo un poco. Bien, ahí estamos. Muy bien. Bueno, para simularlo lo que tenemos que hacer es, prendemos en el KDECIMO, le damos play, y fíjense que en este caso el KDECIMO no hace nada, porque se queda esperando que actúen estos contactos. Yo ya estoy en simulación, perdón, tengo que prender estoy olvidando algo fundamental, ¿no? Prenderle la alimentación. Bueno, como les decía, el KDECIMO en este momento no está haciendo nada. No prendió ni la bomba B1 ni la bomba B2. ¿Por qué? Porque se está esperando a que estos contactos se activen. Y eso lo voy a hacer cuando me voy acá a la PC, que es el modo simulación, y le doy play. Y ahí sí, cuando le di play,
estoy logrando la comunicación entre los dos softwares. ¿Mm? Fíjense. Bueno, ahí se está vaciando, pasa por nivel medio, empieza a llenarse, se prendió la bomba B1. ¿Ven? Cuando se prende la bomba B1 se activa el motorcito, ahí están las dos apagadas, se consume. Bueno, esto yo lo hice, digamos, para verlo de una manera bastante dinámica. Uno va jugando con los caudales y la capacidad de los tanques para que sea dinámico y se pueda apreciar de una manera muy veloz, o sea, como si fuera en cámara rápida, el procedimiento. Esto se lo quería mostrar porque me parece muy, muy gráfico, muy ilustrativo, y lo podemos llegar a usar también para hacer alguna simulación con los PLCs. Bueno, ¿les gustó? El PC Simu Está bueno. está bueno, ¿no? El PC Simu, esta es una versión vieja, hay una versión más nueva que tiene motorcitos más lindos, bueno, tiene una foto de un motor, pero básicamente es lo mismo. Se lo pueden bajar, también es gratuito. Bueno, hasta acá todo esto fue para introducir otra cosa. Vamos a guardar los cambios, vamos a ver ponerle que no. Vamos ahora, volvamos a nuestro ladder. Entonces, yo les dije que tenemos básicamente tres lenguajes gráficos. Uno que es el ladder, otro que es los diagramas en bloques y el diagrama tipo Graph-Z. Hoy vamos a aprender cómo hacer un diagrama de estados y transiciones de una manera metódica utilizando el ladder. Bueno, estos son los pasos que nosotros tenemos que hacer, definir un diagrama de estados y transiciones en un ladder. Lo primero que tenemos que hacer es armar el diagrama de estados y transiciones, que es esto que tenemos acá, como un diagrama de flujo, ¿no? Siempre definir cuál es el inicio, definir cuáles van a ser las transiciones, ¿sí? En este caso vamos a usar el mismo programita que vimos recién, pero ahora lo vamos a hacer con el ladder. Y yo les dije que lo podríamos hacer girando 90 grados el programa que teníamos más arriba, ¿sí? O sea, Pero esta programación está hecha de manera convencional, no está hecha de manera con una receta, como vamos a ver ahora. Vamos a ver, para hacerlo con esta receta, lo que tenemos que hacer es, una vez que definimos cuál es el diagrama de estado, es decir, una vez que en papel podríamos haber hecho o con cualquier programa, nosotros hacemos cómo es nuestro diagrama de flujo y definimos nuestros estados y nuestras transiciones, lo que tenemos que hacer es asignar entradas y salidas primero, ¿no? Es decir, en este caso, la entrada física S1, que se acuerdan que era nuestro sensor de nivel, que en este caso yo lo puse en normal abierto, puede ser normal abierto o normal cerrado, porque como ahora vamos a usar un software, en lugar de cambiar el sensor, podemos cambiar la condición de ese contacto. Lo asignamos a la entrada física I1 del PLC. Y el sensor S2, que va a ser el nivel máximo, lo asignamos a la entrada física I2. Las bombas, que son las salidas, las vamos a asignar a la salida física Q1 y Q2. Bien, una vez que tenemos definido el diagrama de estados y transiciones y la asignación de entradas y salidas, lo que hacemos es definir una marca por cada estado. ¿Sí? Definimos una marca por cada estado. ¿Vieron las M que aparecían en el ladder? Vamos a abrir el ladder. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es estas marcas que aparecen acá, vamos a definir por cada estado, le vamos a asignar una de estas marcas. ¿Sí? Bien, o sea que vamos a tener tantas marcas como estados tiene mi diagrama de estados y transiciones. Para definir cuál es el inicio, es decir, el inicio de nuestro diagrama de estados y transiciones, lo que vamos a hacer es vamos a colocar en serie todas las marcas correspondientes a cada uno de los estados. En este caso tenemos tres estados, inicio, estado A y estado B, con lo cual vamos a definir tres marcas, por ejemplo M1, M2 y M3. Y lo que hacemos, las ponemos las tres en series y en la matriz de contacto,
Y en la columna de bobinas lo vamos a poner a la marca que corresponde al estado que queremos que sea el inicio, o sea, en este caso era la M1, como normal abierta y seteada. Bien, es más fácil, en lugar de decirlo, es más fácil hacerlo en el ladder. Entonces arrancamos. Tenemos tres estados, M1, M2, vamos a hacer el inicio, ¿no? Y M3. Todas normalmente cerrada. Normalmente cerrado, normalmente cerrado y normalmente cerrado. Bien. Si tengo, fíjense que la primera limitación que uno encuentra es, bueno, sí, vos me decís que yo tengo que colocar todas las marcas normalmente cerradas en serie, pero yo tengo 5 columnas, con lo cual tendría limitación de 5 estados como máximo. Si mi proceso tiene más de 5 estados, bueno, si tu proceso tiene más de 5 estados, supongamos que tiene 10, la última columna que representa la bobina, en lugar de setear al estado M1, que sería el inicio, le vas a poner una marca cualquiera, que no, por ejemplo, vas a tener usadas las 10 primeras marcas. Le pones una marca ML, por ejemplo. Sin setear, se la pondrías aquí. Bien. Y después, o sea, suponete que tenés ocupadas, esto no es el caso de ahora, ¿no? Pero estoy respondiendo una posible inquietud que sería, si tengo 10 estados, ¿cómo hago? Bueno, pones hasta el estado 5, lo pones normalmente cerrado, en serie, así, normalmente cerrado. A continuación pones esta marca ML, normalmente abierta, pero la usás como contacto en este caso, ¿sí? Es como que haces una continuación. Y a partir de ahí seguís poniendo M5, hasta acá, ¿me van siguiendo? Párenme, ¿eh? M6, y así voy siguiendo hasta que en el último pongo el set de la marca correspondiente al estado donde va a ser el inicio. ¿Sí? Uno acá continúo, voy poniendo todos los estados en serie, normalmente cerrado, y colocando marcas auxiliares para utilizar la línea que sigue. Bien, no es el caso de este, en este caso tenemos solamente tres estados, con lo cual esto lo ponemos acá arriba, este lo borramos, este lo borramos, vamos a nuestro caso, y ponemos cable. Bien, ¿qué hace? Fíjense, ¿qué es lo que hace esta línea que yo hice al principio? Lo que hace esta línea es que cuando yo prendo el programa, estos que son tres normalmente cerrados, conducen, setean la marca M1, el set, recordemos que lo que hacía era grabar un 1 en M1, y al grabar un 1 en M1, este contacto automáticamente se abre. Con lo cual quedó posicionado mi diagrama de estados y transiciones en el estado 1, representado por la marca 1. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, bien. Sí, Perfecto. claro. Perfecto. Con lo cual, lo que programé, chicos, es esta flechita, miren. Esta flechita que me dice, el inicio está acá. Con esa línea, programé esto. Ahora, fíjense una cosa. Para programar los sets, es decir, las flechas que entran a cada estado, en este caso son 3 las flechas que entran a cada estado, yo lo que tengo que fijarme es de dónde vengo, en este caso vengo del estado A, que era la marca M2, y con qué vengo, y con qué voy. En este caso iría con el S2, que es la entrada física I2. Con lo cual, la otra flechita que entra al set de M1 o al inicio es la siguiente. Fíjense, yo primero la voy a escribir y después ustedes me dicen si lo entienden o no lo entienden. El estado A estaba representada por la marca 2. Entonces lo que digo es, fíjense, si estoy en el estado 2, si estoy en el estado 2, ¿y viene quién? S2. ¿Y S2 está dado por quién? Por I2. Es decir, si estoy en M2 en serie con I2 normalmente abierto, también voy a setear
el estado 1. Con lo cual, chicos, lo que programé es la flechita, el destino de esta flecha, yendo del estado A al inicio. ¿Y qué otra flecha tengo? Y la que va del estado B, representado por el estado de M3, por la marca M3, con la misma condición, con S2 igual a 1, es decir, cuando el tanque se llena. Con lo cual acá tendría que poner en paralelo a M3. Francisco, ¿estás? ¿No? ¿Estás también, Francisco? ¿De Pedro? No sé si está. Bueno. Con lo cual, con estas 3 líneas, lo que programé son las puntas de estas 3 flechas. ¿Sí? Entonces voy a tener tanto sets como flechas entran en un estado. Bueno, ahora tengo que programar la salida, es decir, la flecha, el origen de la flecha. Bueno, lo hago de la misma manera, pero siempre, en este caso, supónganse, voy a plantear ahora el reset del estado MA. Acuérdense que siempre que yo les dije que teníamos un set, teníamos que tener un reset. Con lo cual, el reset del estado M1, el reset del estado M1, yo lo coloco aquí, como que saco factor común y ahora me fijo cuántas flechitas salen del estado M1, o sea, del inicio. Salen 2 flechas. Entonces, ¿cómo voy a hacer el reset del estado M1? Bueno, obviamente, si estoy en M1, el origen va a ser M1, y el reset lo voy a hacer con S1 igual a 0, ¿sí? Con S1 igual a 0, es decir, cuando el tanque se vació, acuérdense que era un normal abierto, S1 igual a 0, que era ¿quién? I1, es decir, normalmente cerrado, ¿sí? Mientras tenga agua, esto estará abierto. ¿Sí? Cuando el tanque se vació, se cerró y al cerrarse tengo que cargarlo, tengo que prender una bomba o la otra. Pero esto lo puedo hacer por 2 caminos distintos, con R1 igual a 0 o con R1 igual a 1. Y R1, en este caso, va a ser una marca, otra marca auxiliar. No puede ser ni M1, ni M2, ni M3, que están representando estados. Entonces vamos a usar, no sé, M10, por ejemplo. Entonces, agarro M10, normal abierta, o M10 normal cerrada. O sea, M10 la vuelvo a poner. Esto en realidad, quiero que ustedes me digan, si bien desde el punto de vista sintáctico tiene lógica, esto sería como un cable, ¿no? En realidad, porque si MA está abierta, vengo por acá abajo, y si MA está cerrada, vengo por acá arriba. O sea, yo podría poner tranquilamente un cable y sería lo mismo. Pero si queremos aplicar la receta de manera rigurosa, siguiendo lo que me dicen estas 2 transiciones, el reset yo lo voy a hacer por 2 caminos distintos. S1 igual a 0 y R1 igual a 0, y S1 igual a 0 y R1 igual a 1. Después ustedes podrían hacer en un parcial y hacer un globito acá y decir, esto es como un cable, se lo puedo omitir y puedo poner directamente un cable. Es decir, siempre que esté en M1 y venga no I1, se va a resetear M1, lo cual es lógico. Bien, pero como dijimos que teníamos tanto set como flechas entran y tanto reset como flechas salen, tengo que tener 2 líneas debido a las 2 flechas que salen. Con lo cual el estado de inicio ya está totalmente programado. Ahora vamos a programar el estado A. Bien, vamos a programar el set del estado A, que es uno solo, porque tengo una sola flecha que está entrando al estado A. El estado A estaba representado por la marca M2. Y si vengo del estado 1, volvamos acá, si vengo del estado 1 con el contacto M1, ¿y viene quién? La misma condición de acá arriba, ¿no? Pero solamente con la marca estando. Si vengo al estado 1 y viene I1, ese 1 está conectado a la entrada I1. Viene I1 y R1 es igual a 0, es decir, la marca 10 negada, los 2 negados porque tienen que estar los 2 en 0. Es decir, puedo ponerme acá, hacer control C, control B, control C, perdón, bueno,
Voy a hacer siempre las teclas rápidas. Vamos a hacerlo. Y acá que tiene que ir la marca MA. No se duerman, ¿eh? Bueno, si estoy en M1 y viene I1 en 0 y MA en 0, que es la marca, lo que voy a hacer es el set de la marca 2. Con lo cual ahí programé la flechita que entra al estado A representado por la marca 2. Perfecto, no tengo ninguna otra flecha que entra acá. El reset va a ser la salida que va del estado A al inicio. Y la salida, que es esta que está acá, lo va a hacer estando en M2 y con S2 igual a 1. Entonces, que el reset de la marca 2, elijo acá el reset de la marca 2, va a estar dado por estando en M2. Fíjense qué rápido uno puede editar. ¿Y viene quién? Venía, tiene que venir I2, ¿verdad? Si estoy en M2 y viene I2, estoy en M2, que está en estado 2, y viene I2, digo I2 y no I2 porque S2 está en 1, ¿sí? Estoy reseteando el estado A. Con lo cual ya programé toda esta parte de acá. Ahora voy a hacer lo mismo con el estado 3. Para hacer el estado 3, podemos hacer rápido y decir lo siguiente, fíjense. Yo tengo que hacer esto mismo que está acá, me paro acá, y con Shift y las flechas, lo del mouse, seleccionando todo, hago así, selecciono todo esto, hago Control C, me paro acá abajo. Uy, ¿qué hice? Hice el Control X, evidentemente. ¿No tengo un undo? Ay, por favor, decime que tengo un undo. Ah, bueno, hago un control V acá. Si hiciste control X, significa que lo copiaste y lo cortaste. Así que con control V deberías. Ahí está, ahí está, ahí está. Control V, ahí está, control V, ahí lo hice. Y ahora hacemos control V de vuelta. Me paro acá abajo, control V de nuevo, ahí está. Sí, lo guardamos en la papelera, ahí estamos. Bueno, entonces, si estoy en M1 y viene, espérenme un segundito. CTM2, resetm2, bueno. Entonces, si estoy en M1 y en este caso, en lugar de poner MA normal cerrado, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner MA normal abierto, ¿no? Pues la otra condición. Entonces este lo piso con este y lo que hago es, en lugar de poner setear M2, seteo M3. Esto es para... Ahí estamos. Seteo M3. Y acá, en lugar de poner M2, tengo que poner M3. ¿Me van siguiendo lo que estoy haciendo? Y la vuelta también es con I2. Y acá lo que tengo que hacer es resetear el M3. ¿Alguien no me siguió? ¿Se entendió lo que hice? Programé. Sí, yo me perdí, no terminé de entender qué es el M3. Bien. Que yo no terminé de El entender qué es M3 el es el M3. estado B. ¿Sí? Yo lo que voy a programar ahora es el set, esta flecha, del estado B, que es el M3, y el reset del estado 3, que es la flecha que está saliendo del estado Perfecto. B al estado de inicio. Como lo tengo que hacer con las mismas condiciones que el estado A, lo único que tiene ¿qué es lo único que cambia? En lugar de tener estado 2, M2 tengo M3, que es este, y en lugar de tener la marca 10, que estaba en 0 para este lado, ahora tiene que estar en 1. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces tenemos esto. Ahora, bien, ya tenemos programado como sería todo el circuito de control. Lo que me falta activar ahora son las salidas.
¿Sí? Entonces yo lo que tengo que ahora fijarme para activar las salidas es, me tengo que parar en cada uno de los estados y ver cuáles son las salidas que están activas en esos estados. En el estado del inicio no tengo ninguna salida activa, porque están en cero. En el estado A, dado por la marca 2, tengo activa la bomba 1, que está conectada a la salida Q1, y tengo que setear la marca auxiliar M10 que usé. Entonces, ¿qué hago? Pongo, en M0, en M1 no pongo nada porque no tengo nada que activar. En M2, que es el estado A, pongo, cuando estoy en el estado 2, ¿qué es lo que hago? Tengo que prender ¿a quién? A Q1 y tengo que setear R1, o sea, M10. Entonces, acá hago dos cosas cuando está M1 prendido. Primero, poner Q1 como bobina sin setear, esto es importante, sin setear, ¿sí? Porque el set está dado por los valores en donde M2 toma los valores 1 y 0. Y por otro lado, acá sí, la M10, era la M10, ¿no? Que habíamos usado como auxiliar. No, MA, perdón, MA usamos como auxiliar. La MA sí la tengo que poner seteada. ¿Se entiende esta diferencia? MA sí la tengo que poner seteada. Porque se tiene que guardar el valor de MA más allá. Cuando yo abandono el estado A, R1 tiene que mantenerse en 1, es decir, MA tiene que mantenerse en 1 cuando me voy del estado A al inicio. Y me falta programar el estado B dado por M3. Entonces, lo que voy a decir es lo siguiente. Con M3, lo que voy a hacer es prender ¿quién? La salida Q2 sin setear. ¿Y qué tengo que hacer acá? A ver, ¿qué me dice? La pareja de... Resetear MA. Perfecto. Resetear MA. Bueno, y ya está. Esta es la receta que uno tiene que saber para poder programar el lenguaje secuencial. ¿Están pensando entrar? No. Vamos a simularlo. Le damos Run. Y fíjense que inicialmente, como no tengo ningún pulsador de marcha, nada, la bomba que se prende es Q1. ¿Hasta cuándo? Empieza a llenarse el tanque, se empieza a llenar. Q1, que antes como estaba vacía, no detectaba. Cuando empieza a llenarse, I1 detecta, se sigue llenando hasta que llegó al tanque máximo. Y paró la bomba B1. Se empieza a vaciar, deja de detectar I2, sigue vaciando, sigue vaciando, deja de detectar I1, ¿y quién se prendió? Q2. Empieza a llenarse, ahora en este caso con la bomba Q2, sigue llenándose, pasa por I1, pasa por el sensor S1, continúa llenándose hasta que llega a S2. Bueno, y así tenemos la alternancia. ¿Les gustó? Esto lo Sí, hicimos. la programación queda como parecida, pero más simple que con Cadecimal. Claro. Esto lo pueden hacer exactamente igual en Cadecimu, ¿sí? Usando la misma receta, la pueden usar la programación que hicimos de manera convencional, ¿sí? Con esta programación que hicimos acá de manera convencional. También el Cadecimu tiene, ahora lo cerré, bueno,
pero el K-decimo también tiene la posibilidad de programar ladder. A mí entre tantos set y reset me es muy fácil perderme. ¿Cómo? Perdón. ¿Te Entre mareas un poco? tantos set y reset te vas perdiendo. Claro. La receta lo que te dice es lo siguiente, mira. Primero vos tenés que, donde tenés que usar la cabeza, digamos, donde tenés que pensar, donde tenés que programar, es en el armado del diagrama de estados y transiciones. Una vez que vos armaste el diagrama de estados y transiciones, aplicas la receta de contar flechitas que entran y flechitas que salen. ¿Sí? Y vos vas a saber, con cada flechita que sale tenés un reset de ese estado y con cada flechita que entra tenés un set. Lo que tenés que tener en cuenta en el ladder es que no podés repetir sets. No puedes poner varias veces set M1, set M1, set M1. Entonces como que sacás factor set, el set M1 y te fijas cuáles son todas las flechas que entran a ese estado. Ahora, la pregunta es la siguiente. Vamos a guardarlo, ya que lo hicimos. Vamos a ponerle balanceo de bombas. Balanceo de bombas. Y yo les dije que uno podía programar secuencialmente. Yo voy a abrir un nuevo programa ahora. Perdón, voy a abrir uno nuevo, voy a hacer uno nuevo. Y voy a seleccionar, por ejemplo, este PLC. Si ustedes se compran este PLC con este modelo, fíjense que solamente permite programar en el lenguaje ladder, lenguaje de contactos. Entonces, si ustedes se compran un PLC que en este caso es un relé inteligente, que no admite como este otro modelo, que sí permite programar con bloque de funciones, y tienen que hacer un programa secuencial, como el que acabamos de hacer, que en algunos casos se puede hacer de manera convencional y en otros casos mucho más difícil hacerlo de manera convencional. Este es un ejercicio muy sencillo y como les demostré, lo hice con lógica de contactos también, ¿no es cierto? Lo hice hasta con lógica de contactos, pero se les puede tocar otro tipo de ejercicio bastante más complicado. A ver, si ustedes se meten en el Celio, la última versión, tienen una parte donde tienen ejemplos. ¿Ven? Tienen ejemplos. Y puede haber ejemplos bastante complejos. Y a veces es necesario, como los PLC, como yo les dije, son autómatas y están todo el tiempo leyendo entradas, ejecutando el programa y actualizando salidas. Ustedes lo que quieren muchas veces es que no todas las funciones se estén ejecutando al mismo tiempo, sino que, bueno, este es un ejemplo muy sencillo hecho en diagrama en bloques, pero yo después voy a cargar otros ejemplos. A ver, permítanme mostrarles algún ejemplo un poquito más complejo que lo hice yo. Por ejemplo, el contador de personas que yo les había mostrado en una de las clases, creo que hace 2 clases atrás. Este está hecho en ladder, pero les quiero mostrar otro que está hecho, a ver, ¿dónde está? Un segundito. Un estacionamiento de una sola entrada. A ver este. Ahí está. Fíjense. En este caso, yo no usé ladder para programar. Usé diagramas en bloques y dentro de diagramas en bloques usé el diagrama de estados que el diagrama en bloques ya lo trae en Grapset. Yo acá estoy programando directamente, estoy poniendo, estos serían los estados, ¿sí? Y estas serían las transiciones que yo es la que se la doy por aquí por la izquierda. Si ustedes tienen que hacer esto de una manera convencional, créanme que se vuelven locos. Es muy complicado hacer un programa como este si no utilizan la herramienta de diagrama de estados, en cualquiera de sus formas, ¿sí? Es decir, o lo ponen directamente usando el Grapset, o a este mismo podrían aplicarle la receta y hacerlo con ladder, ¿sí? Diciendo, bueno, pero todas estas transiciones que entran son flechitas que las transiciones son flechas que sales y
Y en los estados, fíjense que lo que está a la derecha son las salidas que están activas. Bueno, pero volviendo a lo que les dije inicialmente, si ustedes eligen un PLC que no maneja el lenguaje de bloque de funciones, lo tienen que hacer en ladder utilizando esta receta. Vamos a otro ejemplo. Pónganse... bueno, antes de pasar a esto, volvamos un poquito al celio. Miren esto. Yo elijo cualquier PLC que tenga lenguaje ladder. Siguiente. Nos faltaba ver una de las salidas. En las salidas, o en las marcas, vimos que teníamos un accionamiento directo o activo en estado, set y reset. Pero nos faltó ver este que está acá, que es el activo en flanco que se llama telerruptor. ¿Qué es lo que hace el telerruptor? Bueno, agarramos una entrada, la ponemos directamente y como bobina, porque fíjense que el telerruptor está como bobina, ¿sí? Está pintado de azul, lo pongo y lo simulo. Miren qué rápido, un programita de una línea. Bueno, yo le doy un pulsito acá y el Q1 quedó prendido. Le doy otro pulsito y lo apagué. Prendo y apago. ¿Sí? Fíjense que es como una combinación de set y reset, todo en una misma salida, ¿no? Eso es lo que hace un telerruptor. Para los que saben algo de electrónica, es un flip-flop. Un flip-flop. Bueno, si bien yo tengo una salida que directamente ya es un telerruptor, yo lo que les voy a proponer es prender y apagar esto que estamos viendo acá, ¿no? Prender y apagar una luz con un único pulsador. Esto mismo, hacerlo con diagrama secuencial. Una pregunta, si yo le doy PS1 con otra entrada, ¿también me cambia de estado? ¿A esto mismo? Claro. Mirá, se enojó el nene, se puso a llorar con la pregunta que hiciste. ¿Ahí decís? Exactamente, sí, se calentó. Qué lindo que es esto, ¿no? Compartimos todo. Bueno, entonces escucharán también a mis hijos que también algún portazo. Es así. Esto, sí, ahí está, ¿ves? Sí, vos le podés poner todas las en paralelo, todas las que quieras. ¿Sí? Lo que genera la causa es que prende y apaga. O sea, si tenés dos entradas, el punto es si vos tenés dos entradas, podés usar, en lugar de usar un telerruptor, usás una variable set y reset. Pero digamos, el desafío es prender y apagar una. Supongamos que vos tenés una sola entrada, tenés una A y uno solo, y vos querés prender y apagar con una sola entrada, ¿no? Entonces, como es este caso. Bueno, esto mismo, porque el celio tiene la salida del tipo telerruptor, pero te puede tocar un PLC muy sencillo que no tenga esta salida de telerruptor y solamente tenga la convencional y la set y la reset, que eso seguro todos los tienen. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo simulamos un telerruptor con diagrama de estados y transiciones? Bueno, hagamos el diagrama de estados y transiciones. Tenemos un inicio, y lo que vamos a hacer es, inicialmente la luz está apagada. Cuando apretamos un pulsador, el único que tenemos, que es el I1, pasamos a un estado A en donde esa luz se prende. Cuando soltamos ese pulsador, la luz sigue prendida. Cuando volvemos a apretar el mismo pulsador conectado a la entrada I1, es decir, cuando vale I1, se apagó, es decir, estaba apagada, encendida, solté, sigue encendida, volví a apretar, la apagué, solté, vuelvo al inicio. ¿Se entiende? ¿Cómo es este diagrama de estados? Bueno, Sí. esto yo lo doy siempre porque es
importante porque en muchas aplicaciones, por ejemplo, cuando supóngase que esto en lugar de ser un pulsador, es un sensor lazo inductivo que está en el piso, que está detectando, que lo que hace es se acerca a un vehículo, lo detecta ese sensor, abre una barrera y mientras ese sensor está detectando, la barrera no tiene que bajar porque si no, depende del largo del auto, la barrera puede bajar, se le puede, o si el tipo tarda mucho en pasar o se le paró el vehículo, le puede cerrar la barrera en el techo. Entonces, lo que yo digo acá, lo que hacemos es partir el pulso. El I1 lo partimos en dos, considerando el flanco ascendente, que es cuando pasa de 0 a 1, y el flanco descendente, que es cuando pasa de 1 a 0. Por eso lo doy este ejercicio, porque es muy importante y muy aplicable. Vamos a ver en muchos casos como este que le estoy comentando, que es necesario partir el pulso, entre comillas, para poder detectar el flanco descendente para disparar un nuevo estado. Bueno, utilizando la receta que les enseñé, podemos programar esto, ¿sí? ¿Cómo estamos con la hora? A ver, ¿qué hora es? Ah, tenemos tiempo de sobra. Bueno, vamos a hacerlo. Tenemos 4 estados, ¿no? Son 4 estados, con lo cual tenemos que definir 4 marcas. 4 marcas. Vamos. M1, M2, M3. Este es muy fácil porque es lineal, ¿no es cierto? No tengo muchas flechitas que entran y salen de cada estado. Todos normales cerrados. Esto es el inicio de mi... Y acá pongo setm1. ¿Por qué? Porque yo quiero que arranque el programa en el estado 1, o sea que arranque acá. El inicio es mi M1. Yo no estoy mirando la pantalla de... Escucho que... No sé si alguien pretende entrar. Avísenme si alguien quiere entrar, así lo admito. Bien. Entonces, con esto lo que fue programar el inicio. Una flechita que no la dibujé acá, que es la que apunta al inicio. Ahora, ¿hay alguna otra flecha que entra al inicio? Sí, esta. Esta es la otra flecha que entra al inicio. ¿Y viene de dónde? Del estado de la marca M1, M2, M3, de la marca M4 y con I1 igual a 0. Entonces, lo que digo es, viniendo de la marca M4 y con I1 igual a 0, I1 igual a 0, ¿cómo sería? I1 normalmente cerrado. ¿Entienden eso? Eso es importante, ¿sí? El I1 igual a 0 significa que cuando I1 sea igual a 0, es decir, no le cambié, no tengo nada en la entrada, tiene que conducir. Por eso tiene que ser normalmente cerrado. Este es el I1 igual a 0. ¿Qué programé con estas dos líneas? La flechita de entrada que no está dibujada y esta otra flechita que entró desde M4 con I1 igual a 0. Listo, ya programé este. Ahora vamos a hacer el reset de M1. Una observación, cuando ustedes tienen una única flecha que sale y esa misma flecha es la única que entra a otro estado, es como que pueden hacer el reset de este y el set del siguiente todo junto, ¿sí? Es decir, si estoy en el estado de M1 en el inicio y viene I1, en este caso ahora va a ser con I1 igual a 0, perdón, con I1 igual a 1, voy a resetear el M1 y setear el M2. Vamos a hacerlo. Si estoy en M1 y viene I1, lo que hago son dos cosas. ¿Por qué? Porque en este caso es un chorizo, es una sola flecha que entra y una sola flecha que sale. Set M2. Entonces con esto lo que programé fue el reset del M1 y el set del 2. Y así hago lo mismo con el 2 y el 3. Si estoy en 2 y viene ahora en este caso y 1 es 0, o sea, y 1 negado, si estoy en 2, si estoy en estado 2 y viene el I1 negado porque tiene que estar en 0, lo que hago es lo siguiente. Reseteo el 2.
Fíjense con la velocidad que se puede programar y seteo el 3. Cuando uno adquiere cancha con esto, lo hace muy rápido. Entonces, ¿qué programé con estas dos líneas? El reset del 2 y el set del 3. Ahora lo mismo, ¿no? Fíjense, del 3 al 4, también tengo una sola flecha que sale y una sola flecha que entra. Entonces, estando en el 3 y viene I1, en este caso normal abierto, estando en el estado 3, estando en el estado 3, y viene I1, lo que hago es el reset de este y el set del que sigue. Bien, y me está faltando solamente una cosa, el reset del 4. El reset del 4 que lo hago con I1 igual a 0. Y en este caso no lo puedo poner porque en el inicio entran dos flechas, entra la que no dibujé y esta otra, con lo cual el reset del M4 lo tengo que hacer solito abajo. Y el reset del M4, ¿cómo lo hago? Estando en M4, y viene I1, pero normal cerrado, porque I1 igual a 0 o no I1, lo que hago es el reset. Fíjese que el ojito está en rojo todavía, ¿no? Porque me falta el reset este. Y va a seguir en rojo. En realidad, hasta ahora, ahí se apagó. No hay ninguna salida activa, ¿no? Son todos. Lo que hice fue como armar el circuito de control. Me falta activar las salidas. Bueno, y ahora me fijo en qué estados Q1, que es la única salida, está en 1. En el estado 2 y en el estado 3. Acuérdense que este era el 1, el 2, el 3 y el 4. O sea que en el estado 2 y el estado 3, Q1 es igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo estado 2 y estado 3 en paralelo, y en ese estado o en ese otro estado lo que hago es prender la única salida Q1, ahora como bobina convencional, normal, sin set. Y listo. Vamos a simularlo. Con un pulsito ni uno, que lo puedo generar con el botón derecho del mouse, prendo Q1. Apago, prendo, apago. Prendo, apago. Prendo, apago. Bueno, para esto sirve la programación secuencial. En el TP, el próximo paso, como les decía al principio, a los chicos que se conectaron temprano, el próximo paso que tendrían que hacer es plantear en su sistema el diagrama de estados y transiciones, que va a ser seguramente mucho más complejo que esto que estamos viendo acá, ¿no? Va a ser algo bastante más complejo. Alejandro, lo único que no entendí es ahí por qué cuando apretabas recién había uno de los dos contactos que nunca, de los dos en paralelos que activaban la salida, había uno que nunca se activaba. ¿Eso es porque no lo llegamos a ver porque es el flanco o porque...? Claro, porque lo estoy haciendo con el botón derecho del mouse. ¿Ves que me paré sobre el I1? ¿Ves la flechita? Claro, ahí de los dos que están en paralelo en la última línea, que son los que activan la salida, había uno solo que se activaba y el otro quedaba siempre abierto. El M2 queda siempre abierto, no sé. A ver. Claro, lo que pasa es que el M2 a ver, déjame ver una cosita. Vayamos, estudiemos, analicemos acá. El M2 es este. Ah, ya te entendí. Bueno, ¿sabes por qué pasa eso? Porque lo estoy haciendo con el botón derecho y generándole un pulsito. Ahora lo voy a hacer con el botón izquierdo, mirá. ¿Ves? Ahí lo voy a hacer despacio.
Pará, vamos a hacer una cosa. Está buenísimo que me preguntaste, ahora vas a ver, vamos a analizarlo. Acá están las marcas también, ¿eh? Esto nos va a ir mostrando cómo va evolucionando el diagrama de estado. Estoy en M1. Apreté. Ahí está prendido el M2, ¿ves? ¿Sí? ¿Se Claro. ve? ¿Por qué? Porque antes yo le daba con el botón derecho. Al hacer el botón derecho, el pulsito era muy chiquito. Entonces, prácticamente pasaba del 1 al 3 muy rápido. Entonces, ni el 2 ni el 4 lo veías. En cambio, haciéndolo así, apretándolo en lugar de un pulsito, un pulso más largo, ¿ves? M3, pulso, pasa al 4, suelto, pasa al 1. Flanco ascendente, pasa al 2, flanco descendente, pasa al 3. Flanco ascendente pasa al 4, flanco descendente pasa al 1. Si yo lo hago con el botón derecho, fíjate, con el botón derecho pasa del 3, del 1, 1, 2, 3 rápido, 3, 4, 1 rápido. Porque no prácticamente en un tiempo de scan pasa del 1 al 3. Por eso no lo ves. Perfecto, perfecto. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Qué bueno que preguntaste, porque sí, es interesante verlo eso. Justamente a eso me refería, que al partir el pulso, si vos le haces un pulsito muy cortito, no alcanzás a ver los estados de transición, que serían el 2 y el 4. En cambio, haciéndole un pulso grande con el botón izquierdo del mouse, ahí lo mantenés es como que lo haces en cámara lenta. ¿No? Entonces, esto sería pulsé, pulsé, solté, pulsé, solté. Esto sería simulación en cámara lenta. Bueno, bien, ahora, una cosa que quiero volver acá a la presentación. Fíjense aquí, que es un poco el resumen de lo que yo les dije. En cada estado deben definirse el punto 4, ¿no? En cada estado deben definirse las acciones correspondientes. Esto se concreta colocando la marca correspondiente a cada estado en serie con todas las salidas, temporizadores, contadores, set o reset u otras acciones que se ejecuten en este estado. Bueno, vimos salidas, no vimos temporizadores, no vimos contadores, sí vimos set y reset, ni vimos otras acciones. Otras acciones podrían ser que cuando estoy en un estado, yo podría, por ejemplo, disparar, vamos a hacerlo, disparar un clock, disparar un tren de pulsos. ¿Sí? A ver, supongamos que yo lo que quiero es que cuando estoy en el estado 4, en este diagrama de estados, perdón, estoy en el estado 4, acá, en el estado C, me lo indique con una luz intermitente, otra salida. Entonces yo en este estado, además de apagar la salida, va a haber otra salida que está en estado intermitente. Entonces yo me puedo crear en el ladder un pulsito, un tren de pulsos, ¿sí? Lo vamos a hacer, lo podría llegar a hacer al principio, ¿no? Supónganse, botón derecho, insertar línea, botón derecho, a ver, lo puedo hacer al principio, lo puedo hacer en el medio, lo puedo hacer donde quiero, ¿sí? Lo pongo al principio por una cuestión de prolijidad para que se entienda. ¿Cómo armamos un tren de pulso en el ladder? Bueno, vamos a hacer un tren de pulso perpetuo. Fíjense, vamos a usar un timer. Este timer lo ponemos acá a la salida. Le damos doble clic porque tenemos que decir de qué tipo de timer es. Vamos a dejarlo que sea temporizador al trabajo o a la conexión o tipo A. Y vamos a ponerle que sea de 1 segundo. No, de 0,1 no. Perdón, borrate. Ahí está. Vamos a pararnos acá, le pongo 1. De 1 segundo. Es un timer on de 1 segundo.
Doble clic, ahí quedó, 1 segundo. O sea, va a tardar 1 segundo en conectarse. Timer a la conexión. Bien. Y acá adelante pongo todos cables. Y acá le voy a poner otro timer, la salida de otro timer, como contacto. Digamos, me paro acá en la parte de donde está amarillito. Lo pongo acá y lo pongo normalmente cerrado. Todavía no sé quién es ese timer T2. Pero el timer T2 lo voy a activar con la salida del timer T1. La salida del timer T1, es decir, en este caso lo pongo como entrada. Voy hasta el final y acá pongo T2. Y este T2 va a ser otro timer on, igual, de 1 segundo también. Es decir, ¿cómo funcionan estas dos líneas? Y yo, fíjense, cuando yo prendo el programa, vamos a simularlo. Fíjense, ¿qué es lo que hace esto? Vamos a ver, hay otra ventana, que es la ventana de parámetros, que no es esta. Bueno, ¿te querés quedar? Quédate. Esta es. Fíjense, que es la que me va mostrando la evolución de los timers. ¿Se acuerdan que esto ya lo habíamos visto? Fíjense qué es lo que hace. Cuando cierra, cuando arranca el programa, esta línea empieza a alimentar este timer. Al segundo, esto se cierra y empieza a alimentar este otro timer. Al segundo, activa su salida, que es un normal cerrado, esto se abre, resetea este y empieza a contar. Con lo cual, lo que me generé aquí es un clock, ¿sí? Un tren de pulsos de 1 segundo en on, 1 segundo en off, 1 segundo en on, 1 segundo en off. Perpetuo. Digo que es perpetuo, ¿por qué? Porque no depende de ninguna condición para que arranque. Le puse un cable, entonces está todo el tiempo funcionando esto. Esto es común en programación, se suele hacer, porque yo en algún momento, alguna de estas salidas podría ser T1, o podría ponerle, por ejemplo, una marca auxiliar cualquiera, qué sé yo, esta, la ND, se la pongo acá como salida y la pongo en paralelo. ¿Sí? O podría usar T1 también, porque T1, ND copia lo que hace T1, ¿no? Pero no importa. Esta marca ND, vamos a simularlo de vuelta, lo que va a hacer es justamente estando en 1 y en 0, ¿no? Y yo eventualmente puedo llegar a usarla o no. Entonces, lo que decíamos era que yo quiero activar una salida cuando esté en el estado 4, cuando estemos en el estado 4, acá, que se prenda y se apague una salida física del PLC, ¿no? Por ejemplo, la Q2, que se prenda y se apague indicándome que está en el estado 4. ¿Qué sentido tiene? No sé, se me acabó de ocurrir para poder mostrarles la finalidad que puede llegar a tener un tren de pulso perpetuo. Entonces, lo que digo es, cuando estoy en el estado 4, M1, M2, M3, M4, todavía no lo había usado porque no aprendía nada en el estado 4. Entonces ahora lo que hago es, cuando estoy en el estado 4, ¿sí? Solamente cuando estoy en ese estado, quiero que se prenda la salida Q2. ¿Y qué van a hacer? Le van a poner en serie esta salida, perdón, esta marca, pero como contacto, no como bobina. Bueno, claro está que cuando lo simulemos y estoy en el estado 4, se tiene que prender la Q2 de una manera intermitente, ¿no? Estas son las salidas físicas del PLC. Estas son las marcas. Que no, ven acá se ve que esto está titilando, pero la salida física del relé del PLC, que es la Q2, todavía no. Esto es lo que yo llamo instanciar un programa. Cuando llego al 4, obviamente que ahí
es donde empieza a titilar la salida Q2. Esto tiene, digamos, la programación secuencial es una programación estructurada que me permite, esta palabra que yo uso muy a menudo que me encanta, es instanciar el programa. Es decir, ubicar a mi programa en un punto en donde el programa solamente ve lo que pasa en ese estado. En ese estado, es decir, yo ahora estoy activo en el estado 4, puedo titilar una salida, disparar un timer. Ahora vamos a ponerle otra cosa. Vamos Eso a es usar, como una alarma de posición sería, ¿no? Que cuando llega ahí queda titilando. claro, exacto. Por ejemplo, suponete otro ejemplo, te doy, que tenés una cinta transportadora. Entonces, una cinta transportadora y cuando, no sé, una botella llega a una determinada posición, vos podés disparar un estado que te indique una alarma, se prende una luz, no sé, te active un cartel. Vamos a, ahora vamos a incorporarle más a esto, ¿no? Eh, o vamos a abrir el de las bombas. Yo este lo voy a guardar, ya que estoy. Vamos a ponerle encendido un pulsador y vuelvo al de las bombas porque quiero introducir el concepto del contador. Vamos a volver al balanceo de las bombas. Balanceo de las bombas. Entonces, en este programa, que estaba dado por este diagrama de estados, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Cuando cuente, por ejemplo, 20 ciclos, quiero que me encienda una luz. Entonces tengo que contar eventos, tengo que usar un contador. Ahora, el contador, 20 ciclos. Entonces la pregunta que ustedes me podrían hacer, ¿qué entendés por un ciclo? Un ciclo es que prendió bomba 1, bomba 2, ese es un ciclo, o bomba 1, bomba 2 son 2 ciclos. Bueno, supongamos que 20 encendidos, más fácil, que cuente los dos, cuando prendió B1 y cuando prendió B2. Entonces, ¿qué se les ocurre? Volvamos acá. Yo les dije que las acciones que yo podía tomar en un estado podían ser un set, un reset, encender una salida, activar un timer o activar un contador. Bueno, entonces yo tendría que poner, cuando estoy en el estado, este era el 2 y este era el 3, incrementar la cuenta de un contador, tanto en este estado como en este otro estado. Entonces lo que tengo que hacer es agregarle a las salidas 2 y 3. Primero le voy a meter una línea en el medio. Este se me chispoteó, lo mandamos ahí. Y lo que voy a hacer es agregar un contador. ¿Dónde están los contadores? Acá. Acá están los contadores. Entonces, uso el C. El C es el counter, el incrementador del contador. Le hago doble clic y le digo que este es un contador que quiero que me cuente. No vamos a ponerle un valor muy elevado, si no tenemos que hacer muchas cosas. Que cuente 4. Que cuente 4. Que cuente 4. Entonces, sí, ok, pero quiero que cuente cuando esté en el estado 2 y que también cuente cuando esté en el estado 3. O sea que esa salida que le agregué en el estado 2, acá tendría que agregarle cc1 igual a 1, también la voy a poner acá, cc1 igual a 1. Entonces, lo que hago, C, control V, mismo contador. Bien, ojito Una rojo. consulta. Sí, Si contás las veces que se reseteó, ¿no sería como más ahí el ciclo entero? perfecto, muy bien. Sí, lo que pasa que va a haber una diferencia de 1 si el contador lo pones acá. Porque cuando arranca el programa ya te contó 1. Ah, ok. Pero está perfecta tu apreciación.
Él dice, ¿para qué lo pones acá y acá? Si lo pones acá arriba, por cada vuelta, bueno, hay una diferencia de 1. Bueno, si querés contar 4, le pones 3 y listo. Va, anda igual, está perfecto. Pero no fue capricho de ponerlo acá, no fue esa la razón por la cual no lo puse en el inicio, sino para mostrarles que yo puedo repetir una salida en 2 estados distintos. ¿Sí? Bueno, en el caso de la luz, con un solo pulsador también lo hacíamos. Entonces, el ojito está en rojo porque yo todavía no hice nada. Uno se para acá en el ojito y les va a decir, coherencia del programa, dice, la entrada de reset no está del C1, todavía no está conectado. O sea, no reseteé el contador. Y por otro lado, la salida de ese contador no la estoy usando para nada. Entonces, ¿para qué pusiste ese contador? Bueno, gracias por avisarme. Entonces yo digo, bueno, lo que voy a decir es que cuando ese contador llegue a la cuenta de 4, C1, me prenda una salida, no sé, una alarma que me diga, bueno, ya contó 4. Y de paso quiero mostrarles qué ocurre qué pasa más allá del 4, ¿no? Es decir, si sigue contando o no sigue contando. Y lo que me sigue estando en rojo porque me dice, te falta el reset. El reset no es obligatorio, pero siempre que uno pone un contador hay que poner algo que lo vuelva a 0. Pero igual funciona, ¿no es cierto? Si yo lo pruebo, van a ver que igual funciona. Yo lo simulo, a pesar de que el ojito es un warning, me dice, bueno, ahí está. Arrancamos, le voy a poner las marcas más abajo, así se ve todo. Ahí vemos todo. Bueno, arrancó la bomba 1, ¿no? Empezó a llenarse el tanque, detectó S1, detectó S2. Vamos a agregar así, ¿ven? El contador tiene una preselección de 4 y la cuenta actual es 0. Todavía no incrementó su cuenta. Entonces empieza a vaciar. Ahí pasó a 1, ¿eh? Pasó la cuenta actual en 1. Ahí está llenándose de vuelta. Tac, tac. Se empieza a vaciar de vuelta. ¿Por qué no? Tendría que incrementar. Ahí pasó a 2. Pasó a 2. Ahí pasó a 3. Ahí pasó a 4 y se prendió la salida Q3. Bueno, esta es otra de las aplicaciones que... quería mostrar otra cosa, ¿no? ¿Qué pasa si va más allá del 3, del 4? 5, ahí están, ¿ven? No es que llega a 4 y se clava en 4. La salida de un contador se pone en 1 para n mayor o igual que la preselección que yo le di. Fíjense que Q3 sigue encendida. Y acá tenemos la cuenta de 5, es decir, que el contador sigue acumulando, no es que termina de contar en el valor que yo lo programé. Bueno, ¿cómo estamos con el ahora? Todavía nos falta, tenemos tiempo, vamos todavía. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Se entendió todo? Lo que les aconsejo que se bajen el Celio, está en el campus, está la última versión, o directamente lo que hacen es googlearlo y bájense esta versión, ¿sí? La última versión del Celio, que es la que trae los ejemplos, es la versión 5.1. La versión 5.1 trae todos los ejemplos y trae, bueno, acá traen prácticamente, tienen toda la explicación de cómo funciona.
Es muy, muy didáctico. Y vamos a ver, ya que estamos y que tenemos tiempo, vamos a ver algunos chiches más que pueden aparecer. Vamos a seguir con ladder hoy. Vamos a sacarle el jugo al ladder. Vamos a ir a un nuevo programa. Vamos a grabarlo así ya lo dejamos grabadito. Vamos a un nuevo programa. Acuérdense que ustedes seleccionaban el PLC. Dentro de ese modelo tenemos submodelos, en donde uno elige qué tipo de salida tienes, qué tipo de entrada tienes, son digitales. Si tiene reloj o no tiene reloj. Vamos a ir al reloj ahora. Los lenguajes que modifica, que puede ser programado, y una referencia. Y para ese modelo yo le puedo agregar los siguientes módulos. Si bien estos son PLCs compactos, tienen la opción de poder agregarle un modulito. Son como que lo puedo poner en cascada, le puedo conectar, por ejemplo, si no me alcanza con se avivaron y dijeron ¿qué? Pero si yo tengo que agregarle una entrada más o 2 entradas más, ¿tengo que agregar el PLC completo? No, no gastes tanta plata, porque son caros estos bichos, no son baratos. Yo elijo un modulito más y le agrego 6 entradas digitales más y 4 salidas relés más. Entonces le puedo añadir y le agregué a ese PLC este módulo. Es como un híbrido, ¿no? Es como entre un módulo, es como un compacto y un modular. Y aquí elijo qué tipo de programa quiero usar. Vamos a seguir con ladder. Y fíjense que acá ahora me agrego todas las entradas que yo tengo. Ahora vamos a ver también que hay entradas analógicas. Vamos a ver el comportamiento de esas entradas analógicas. Cuando me decía si tenía reloj o no tenía reloj, acá tienen, estos son el timer, estos son los contadores. No hay que confundir el timer con el reloj. Este es el reloj. Bueno, ¿qué es un reloj? Un reloj es un reloj, ¿no? O sea, cuando yo activo una línea, primero veamos qué es un reloj. ¿Es una entrada o una salida? Es una entrada, ¿ven? ¿Cómo sé que es una entrada? Es un contacto, porque está pintado amarillo. Está pintado amarillo, amarillo está acá, o sea que esto va a ir, lo tengo que poner acá. ¿Y qué es este reloj? Bueno, uno hace doble clic y lo que define es como un calendario. Entonces yo puedo decir, es como una entrada programable en donde yo le digo, por ejemplo, sistema de riego. Este sería una variable que me dice cuándo lo activo el riego. Y le digo, bueno, yo quiero que me riegues el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. De tal hora a tal hora. Le digo cuándo arranca y cuándo para. Cuándo arranca y cuándo para. Y fíjense que tengo distintos canales. Distintos canales. Entonces yo le puedo decir que arranque a las 00 y se apague a la 1. No, ahí le dije que se apague a las 0, ahí. Bueno, entonces así yo voy definiendo diferentes tipos de canales. ¿Sí? El canal 1 lo definí de esta manera. El canal A. El canal B le digo lunes, martes y miércoles. Bien. Y le digo que esté, por ejemplo, hasta las 4, qué sé yo. Entonces, si uno tiene duda, se abre la ventana de parámetros, hace clic en el signo de interrogación y automáticamente los manda al manual y les explica cómo funciona cada uno de los elementos. Ok. Canal C incompleto, bueno, esa condenada sí, listo. Bien. Y bueno, y entonces esto va a ser como una llave programable por ese tipo que se va a activar los lunes, los martes, los miércoles, en ese horario. Bueno, esto es lo que es un clock, un reloj. Después tengo otras cosas. Vamos a ir un poco a los comparadores. Estos son comparadores contactos. Uno lo pone y haciendo doble clic, fíjense que esto me permite comparar valores numéricos enteros, naturales, diría yo, porque creo que no toma valores negativos,
de contadores y con un offset. ¿Qué es el offset? Yo, por ejemplo, puedo decir, yo puedo tener, vamos a hacer un programita sencillo, vamos a poner vamos a poner un contador, pongo un contador, C1, lo que me va a comparar este comparador B1 son las cuentas parciales de los contadores, de dos contadores o de un contador con respecto a un valor de referencia. Supongamos que este contador tiene que llegar a una cuenta de 10 y voy a poner otra entrada que manualmente yo voy a incrementar, manualmente o automáticamente. Esto podría ser la salida de un sensor determinado y yo voy contando eventos. Por ejemplo, podría estar contando botellas. ¿Sí? Entonces yo te podría hacer 200 transportadoras. Y no sé, supongamos que tenga que contar hasta 50. Ok. Entonces, este B1 lo que va a hacer es una llave que se va a activar cuando yo digo que mi contador 1 sea mayor o igual, ¿sí? C1 más cuánto, C1 más 0, este es el offset. Cuando C1 más 0, fíjense que acá arriba le va mostrando cómo es la cuentita que yo voy programando, es mayor o igual en este caso una constante que le puedo decir yo, que se prenda cuando sea mayor o igual a 2, a 3, o puedo decir que cuando este contador es mayor o igual que el otro contador, que el C2. Yo le puedo decir que compare dos contadores, las cuentas parciales de dos contadores, o que compare la cuenta de un contador con un valor de referencia, más un offset. En este caso, como voy a poner otro contador, el offset lo dejo en 0. O no, o sea, yo podría ponerle si quiero, pero no tiene mucho sentido poner un offset en este caso. Ok, bueno, entonces, es sencillo, ¿no? Es muy intuitivo. Yo acá podría poner una salida común, salida Q1, y cuando la cuenta de bueno, el ojito rojo porque no estoy poniendo la salida de los contadores. Vamos a ver si me lo deja simular igual, a ver. Sí, me lo deja simular igual, ¿ven? Fíjense, acuérdense que este era mayor o igual, ¿no? Mayor o igual. Como en este caso están los dos en 0, vamos a poner con el largavista para ir viendo las cuentas. Están los dos en 0, sale por el igual, activa el igual, entonces activa la salida. En el momento que yo empiezo a incrementar, vamos a mandar esto más arriba, sí, empiezo a incrementar ¿sí? Este vale 1, bueno, mayor o igual sigue siendo mayor o igual, con lo cual sigue siendo válida la desigualdad, la ecuación. Pero si empiezo a incrementar ahí estamos en el igual, ahí estamos, cuando C2 supera a C1, es decir, C2 ahora vale 4 y C1 vale 3, ya no se cumple la igualdad, entonces se apagó. Bien, ya sabemos utilizar. Esto podría llegar por ejemplo, ahí estamos. Este comparador, volvamos al ejemplo de las bombas, si en lugar de comparar por turno, yo quisiera comparar por tiempos, yo podría armarme un clock perpetuo como hice antes y conectarlo de manera alternada y en paralelo a la bomba que está funcionando. Entonces, yo voy a acumular una cuenta en un contador y otra cuenta en otro contador con la misma base de tiempos. Es decir, a cada uno, cuando la bomba está funcionando, voy a incrementar a una frecuencia de una vez por segundo el tiempo o la cuenta que está funcionando esa bomba, y cuando está funcionando la bomba 2 lo mismo. Y después, para tomar la decisión de qué bomba prender, utilizaría un comparador de esto y digo, si el tiempo que funciona la bomba B1 es menor que el tiempo que funciona la bomba B2, prendo la bomba B1. Si no, prendo la bomba B2. Ese sería un ejemplo de aplicación de un comparador. Bueno, nos quedan 8 minutos. Sigamos viendo más chiches del ladder.
Em, yo puedo programar, fíjense que acá en visualización, podría verlo como sistema eléctrico, como simbología eléctrico o como simbología ladder. La simbología ladder, hay algunos ayudantes que prefieren esta simbología, que es como si fueran capacitores, ¿sí? Eh, este sería un normal abierto y un normal cerrado, es lo mismo cruzadito. Esta es otra cosa que quería mostrarles. Simbología ladder o simbología eléctrica. Bueno, después tiene, esto es si yo tengo conectado el módulo, si yo tuviera conectado un PLC a mi computadora, yo le transfiero mi programa. ¿Qué otra cosa? A ver. O sea que esto, si yo le conecto un PLC a este software, ¿funciona? Compro a Schneider un PLC de los que dicen ahí y Sí, funcionaría, señor. digamos. Sí, señor. Sí, claro. Este es el software que se usa para programar estos relés electrónicos. Todos estos relés electrónicos que están acá, perdón, viste cuando vos empezás, cuando abrís un nuevo programa, en el campus también yo cargué el catálogo de Celio. Están todos los modelos con todas las características. Sí, suponete que vos hiciste este programita, ¿no? Hiciste este programita, o cualquiera de los otros que vimos antes, y vos decís transferencias. Entonces vos decís transferir programa. ¿De dónde a dónde? Mirá qué fácil es, ¿no? Lo transfiero, yo lo tengo conectado con cable USB, y le digo, de la PC al módulo. Obviamente que me va a decir, no tenés ningún módulo conectado. Eh, Se establece la comunicación con el PLC y vos le transferís el programa que vos hiciste al, a la memoria del programa del PLC. Y después, una vez que vos lo transferiste al PLC y en el PLC enchufaste la entrada I1 y la entrada I2, que puede ser, o una, si no le conectaste nada, suponete que no le conectaste nada, y si no, en lugar de conectarle algo, este PLC justamente tiene entrada Z. Bueno, entonces en lugar de poner I1 y 2, pongo las Z. ¿Qué son las Z? Son pulsadores que tiene el PLC en la misma carcasa que hacen como si fueran pulsadores físicos conectados a sus entradas. Entonces vos lo transferiste, cerraste la PC, lo apagaste, apretaste Z1, lo pusiste en ejecución, obviamente. Tenés que ponerlo en ejecución primero, ¿no? Y bueno, y te empezó a incrementar un contador. Y la salida física Q1 de ese PLC se va a cerrar cuando se cumpla esta condición. O sea, va a ser lo que vos le dijiste con el programa, ¿no? Claro, Sí, mi duda era si era simplemente académico, digamos, con fines pedagógicos, o tenía. Porque yo voy a comprar un PLC de otra marca, la otra marca va a tener un software como este para programarlo, digamos. correcto, exactamente, sí, señor. De hecho, si vos te fijás en el KDESIMU, voy a abrirlo de vuelta, el KDESIMU. Tengo la versión de Alex Toyola. ¿Estás ahí, Alex? Alex es un compañero de ustedes que craqueó esto y le sacó la clave y lo hizo solo en español. Bueno, si te fijas acá, en el KDESIMU, vos podés, por ejemplo, es compatible con los modelos de Siemens. La competencia del Schneider. Lo que está bueno de este software que además te tiene el dibujito del logo, ¿ves? ¿No? Agarras, pones el logo. El logo sería como un relé inteligente igual que el Celio. Fíjense que son las familias más chicas de los PLC de Siemens. Pero este software también, vos le podés acá, ¿dónde era? Que en algún lugar vos le transferís también, le haces la transferencia, a ver, acá creo que era, simular documento. Bueno, en algún lugar vos le ponés transferir al Siemens, al logo,
le transferís el programita también. ¿Sí? Lo que no sé, ya que estás ahí, yo quise jugar un poco con eso, pero no supe cómo hacer para conectarle una entrada a eso. Veo el logo ahí, pero no sé cómo. Claro. Bueno, vos lo que tenés que hacer es primero, a ver, este tiene, no alcanzo a ver si tiene la alimentación en el... No, me parece que no. Vos lo que tenés que hacer primero es agarrar una fuente de alimentación. Primero tenés que ver, acordate cuando tenemos PLC, si la alimentación de las entradas a veces era provista por el mismo PLC o a veces se la tenías que dar de manera externa. Pero la mejor forma es, si vos te metés acá en los ejemplos, hay una versión, la última versión, que tiene ejemplos. A ver. ¿Qué decimos? Ejemplos. No, esto es del Grabset. S7200, acá, vamos a ver. Ay, no me digas que no hay ejemplos. No hay ejemplos. Bueno, lo que te quería decir es, tenés que ver, depende del modelo del PLC, a veces la trae provista, o sea, la tenés que recablear desde la misma carcasa, o si no, tenés que ponerle una fuente de alimentación externa y cerrar el circuito con cada una de las entradas. Vamos a hacer algún ejemplo. Me comprometo a hacer un ejemplo. A ver, este. No, este tampoco. Quería ver si había algún ejemplo, otros ejemplos. A ver. No. Grabset, Cadecimu. A ver si hay alguno que diga. No. Logo. A ver este. No. Eh, no está. Pero debe haber alguno. Si no, vamos a hacer algún ejemplo donde usemos el mismo. ¿Ves? Acá está. Estas serían las entradas. Vos tenés que definirle una tensión y estas serían cada uno de los pulsadores. Y tenés que definir una tensión, ¿ves? Positivo y negativo. Para que Claro, pero ahí veo los contactos. Que cuando veo el logo no sé cómo hacerle llegar, por ejemplo, le pongo la lo conectás. fuente, pero no sé cómo hacerlo con el dibujo. Si directamente le mando un cable ahí, y va a ser, el programa va a entender que es una entrada. Sí, haced cuenta que este es el logo. Haced cuenta que está en la entrada 1, entrada 2, entrada 3, y todo esto se lo pones vos. Esto se lo pones vos. Pero bueno, lo voy a hacer, quédate tranquilo que lo voy a hacer como para que quede claro, porque está bueno, ¿viste? La verdad que el KDesimu lo que tiene es bastante más gráfico, y además como está el PCSimu, te permite como un pequeño escala, es una ayuda para poder simular lo que, en lugar de hacerlo haciéndole clic a una entrada, se lo puede simular con aparición de objetos, también tiene varios objetos el PCSimu. Pero bueno, es muy extenso y de a poquito vamos a tratar de ir viendo. Yo estoy subiendo cosas en YouTube. Fíjese que subí también un caso de aplicación de un garage en L, con dos semáforos que no se ven cuando uno entra u otro sale, le tiene que avisar al extremo opuesto si está un auto entrando o saliendo. Yo voy a ir subiendo cosas así porque no nos da el tiempo para dar, eh, digamos, todos estos ejemplos, pero lo bueno de esta modalidad es que usted lo puede ver en diferido, así que no sé si le llega cada vez que yo subo algo al canal de YouTube, los que están suscriptos, les llega la novedad, si no yo lo voy a ir agregando en el campus. Pero bueno, me comprometo a subirte un ejemplo con el cableado del logo para que se entienda cómo funciona. Bueno, Buenísimo, muchas gracias. justito, son las 7. ¿Cuántos quedan? Ah, quedan poquitos ya, 36. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Se durmieron mucho? No, la verdad es que No, estuvo interesante. sí, está interesante porque si vinimos haciendo algo con el KDesimu, como que va siguiendo, a mí me pasa que sigo bastante el circuito mientras lo haces, entonces
Si le pierdo el hilo en algún momento porque justo me distraigo, después me cuesta, pero si le sigo el hilo, está bueno porque vamos entendiendo. Significa que algo hemos aprendido. Bueno, me alegro. Me alegro y la verdad que esta modalidad es